¿Qué es la Biblia para ti? ¿Qué es ese libro que tiene más de 34,000 promesas para nuestra vida? Esos 1,188 capítulos distribuidos en 31,187 versículos. ¿Qué significan para ti? ¿Qué es la Biblia para ti? La Biblia ha sido a través de todas las generaciones el libro más perseguido. Todos han querido destruirlo, todos han querido negar la verdad. Muchos han querido unirse a ese grupo de personas que niegan la existencia de la Biblia. Hubieron hombres que dijeron que la Biblia y los cristianos no iba a durar mucho, que en un tiempo corto ellos iban a desaparecer a los cristianos y a la Biblia. Aquí estamos para la gloria del Señor y aquí está la Biblia. Sigue enseñándonos del amor y de la gracia del Señor. Sigue enseñándonos cómo caminar en este mundo lleno de perversidad, lleno de daño, lleno de mal, lleno de tantas cosas que nos apartan de la presencia y del amor de Dios. Ahora, la respuesta de nosotros frente a esa palabra de Dios que Él nos da es lo que nos hace ser diferentes a los demás. El ser humano pasa por una situación, no diría el cristiano, el ser humano pasa por una situación que cuando está viviendo alguna situación en su vida quiere encontrar en la Biblia la respuesta. Junto a esto que ahí dice la palabra del Señor, que en los últimos días sentiremos comezón de oír y nos buscaremos maestros según nuestros deseos. Junto a este cumplimiento de la palabra de Dios, el cristiano muchas veces le quita el valor a la Biblia, a la palabra del Señor, y se vuelve, dice la misma palabra, a escuchar fábulas. En el afán de justificar una situación de vida que él está viviendo o algo que no le gusta de la palabra del Señor, el cristiano siempre busca la manera de justificar su vida frente a ese espejo perfecto que es la palabra del Señor. Tremendo. Tremendo tratar de buscar una respuesta a tu situación o a tus pensamientos, porque nunca los vas a hallar en la Biblia. La Biblia se aclara sola, la Biblia no necesita que nadie la defienda, la Biblia se defiende sola porque salió de las manos perfectas de Dios. Cuando hablamos de la ley, hablamos de los primeros 6 libros de la Biblia, que es el Pentateuco. Después están los profetas mayores, los profetas menores, luego el Nuevo Testamento, los evangelios, las cartas del apóstol Pablo, la revelación de Dios para el mundo futuro a través del Apocalipsis al apóstol Juan en la isla de Pasmo. Pero todo este conjunto de libros que encierran la verdad divina de Dios, solo quieren contigo una cosa: llevarte a ser feliz en la vida. Y la razón por la cual nosotros muchas veces no encontramos la respuesta a nuestra manera de pensar es que nosotros queremos que Dios sea como nosotros. Dice la palabra del Señor, y se lo voy a decir textualmente, que nuestros caminos no son los caminos del Señor, que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Isaías 55:7. Lo establecido por Dios en su palabra es para bien de nuestra vida. Ahora entremos a la palabra del Señor. Y vamos a abrir nuestra Biblia hoy entre 52 textos bíblicos que leí tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento referentes a la Biblia, pues seleccioné estos textos bíblicos que vamos a leer hoy. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? ¿Cómo nos debemos de acercar a la palabra de Dios? Primero, ¿cómo es nuestra actitud para acercarnos a la palabra del Señor? Estoy leyendo de
Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. Mire cómo llega el apóstol Pablo. Ten cuidado de ti mismo. Ahora, ¿cuál es el primer enemigo que usted va a vencer? Es usted mismo, hermano. Soy yo mismo el primer enemigo. Este cuerpo con deseos, este cuerpo con pasiones, este cuerpo lleno de maldad. Y luego este cuerpo quiere que la palabra de Dios sea la respuesta a nuestra circunstancia de vida que estamos viviendo. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo primero y luego de la doctrina que sigues. Amado en el Señor, hoy cualquiera prepara un poco de cosas acerca de que algo que a él no le gusta y empieza a agarrar en la Biblia y empieza a agarrar versículos de la Biblia y empieza a querer que todos los demás lleven adelante su perversión que él tiene dentro de su corazón. Hermanos, hay que ser sabios. Las personas, cuando tienen una situación de pecado, ellos quieren que los demás pequen con ellos. Eso es todo. Los unos niegan una cosa, los otros niegan otra cosa. Leí un artículo que ahorita en una iglesia muy grande, cuyo nombre no la menciono porque yo soy respetuoso de eso, están reuniéndose los personajes, quieren reunirse para modificar el Antiguo Testamento porque según ellos creen que es una palabra obsoleta y que el mundo hoy está tan moderno que quería algo mejor. Bueno, allá de ellos. Hay de ellos y hay del que quiera justificar con la palabra del Señor una situación de pecado que está viviendo o un pensamiento que él cree estar en lo correcto por no doblegar su carácter y doblegar su criterio delante de Dios. Mejor les hubiera sido no haberme conocido, dice el Señor. Qué bueno es Dios. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Es la revelación de Dios a su pueblo. Dios hablaba con el profeta. El profeta llevaba al pueblo de Israel lo que Dios quería para él, y cuando el pueblo de Israel vivía bajo esa bendición que Dios le había dado, el pueblo de Israel caminaba en paz hacia adelante. Pero cuando se apartaba de los mandamientos de Dios, el pueblo de Israel empezaba a cosechar las dificultades por las circunstancias que estaban viviendo ellos mismos en su corazón. Si hubo alguien duro, difícil de hacer entender, fue el pueblo de Israel. Igual, dentro de la iglesia, hermanos, es muy difícil hacernos entender la gracia y el amor de Dios, porque, como le dijo Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo, cuídese, hermano, de usted mismo. ¿Cuál es el problema que pasa con la palabra del Señor? Voy a leer otro pasaje de la Biblia. Y estoy ahorita en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el problema, mi amado hermano. ¿Qué es la palabra del Señor? Les voy a explicar un poco de la teología de esta espada de dos filos. El soldado caminaba una arma que era para defenderse personalmente de doble filo, pero era tan afilada, que entraba en el hueso y penetraba por el hueso como que estaba partiendo leche. O sea, no había nada que la detuviera porque ella estaba afilada al extremo por los dos lados. Entonces el Señor hace la comparación. El escritor de la palabra de Dios hace la comparación que es como la espada de doble filo que penetra los tuétanos. Los tuétanos los llevamos dentro de los huesos. Entonces el Señor dice que penetra dentro de los huesos del tuétano.
Entonces, cuando la palabra del Señor penetra en nosotros, empezamos a ver nuestras dificultades y nuestros problemas que tenemos para caminar hacia la gracia del Señor. Luego, de la respuesta que nosotros le demos a Dios, va a depender el caminar en esta vida que Dios nos ha puesto para ser diferente a los demás. Dice que discierne los pensamientos del corazón y eso es lo que no le gusta al hombre. Esto lo cumplo, esto no lo cumplo. Esto es historia del pasado, esto no es cierto, esto no es verdad. Una cosa linda que tiene la Biblia es que la Biblia cuenta las cosas como son. Gloria a Dios por eso. Porque nosotros escondemos lo que somos. Nosotros siempre contamos las cosas, hermanos. Hermanos en el Señor, hermanos evangélicos, hermanos cristianos, nosotros siempre contamos las cosas de la manera que nos van a favorecer a nosotros. Y la Biblia cuenta las cosas como son. Aleluya. Gloria al Señor por su palabra. Y como nos incomoda y como nos inquieta y como nos daña la palabra del Señor y como nos hace sentir en nosotros el pecado que tenemos para volvernos a Dios, entonces empezamos a buscar justificación a nuestra vida de pecado que estamos viviendo. Yo te diría un consejo. Sigue mejor a Dios humildemente, porque el que se humilla, Dios lo enaltece, y el que se enaltece, Dios lo humilla. ¿Sabes que con esa manera que estás viviendo de no aceptar la palabra del Señor y no querer caminar en el gozo del Señor, no te estás humillando delante de Él? La gloria sea para Dios en esta tarde. Redarguye, penetra, se da cuenta y descubre los pensamientos de nuestro corazón, y eso es lo que al hombre no le gusta, hermano. Mejor buscamos justificaciones en la palabra del Señor que nos sirvan a nosotros para justificar nuestra manera de vida que estamos viviendo. Mire, no se haga daño. Y se lo digo con determinación, no se haga daño. Jesús mismo citó la palabra del Señor cuando fue tentado por el diablo después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Le dijo el diablo que mandara que las piedras se convirtieran en pan, y le dijo el Señor que no solo de pan vivía el hombre. ¿Sabe dónde está eso? Ese pasaje de la Biblia está en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Luego le cita Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. No ande creyendo esa historia que le platican, ese cuento de alguien que tiene perversión en su corazón y te quiere hacer creer a ti que la palabra del Señor es historia. Historia la que contaban de Don Quijote y Sancho Panza, la de Caperucita Roja, la de los 12 pares de Francia, la de las 1001 noches con las que me dormía mi tío cuando yo era un niño. Esas son historias. La Biblia, esto es palabra de Dios. Y vas a ser feliz según la respuesta que tú le des. Es bien importante que esto de negar la existencia y la veracidad de la palabra del Señor es parte de la apostasía a la cual está expuesta la iglesia. Y lástima porque muchos cristianos caen en ese vacío. Mire lo que dice la palabra del Señor, Isaías 48, como le digo, en 52 textos bíblicos que leí antes de predicar a través de esta pantalla. Elegí estos 4 textos bíblicos para verlos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para que vea usted lo que la palabra del Señor nos enseña. Séquese la hierba, marchita la flor, más la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Sabe qué está haciendo usted cuando niega que lo del Antiguo Testamento es real? Está negando la palabra de Dios. Yo me da tristeza cuando veo un teólogos que pasaron años estudiando
Y ya por último, no hablan de la palabra del Señor. Hablan de libros, de tantos libros y tantas cosas que hay en su mente. De eso hablan ellos. Cuando Dios los mandó a predicar de la palabra del Señor. Cuando Dios nos manda a enseñar que la vida cristiana y el amor de Dios es para ser verdaderamente felices en este mundo de infelicidad. Pero la teología, si no oramos a Dios, termina pervirtiendo nuestra vida. Si no, mire cuántos pastores manipulan la vida de muchas personas. Cuántos pastores han manipulado la vida de tantas personas que por último los han llevado hasta al suicidio, porque la persona no se ha dedicado a leer y a escudriñar las Sagradas Escrituras. ¿Qué dijo el Señor cuando se refirió a las Sagradas Escrituras? Escudriñen las Sagradas Escrituras porque creemos que en ellas encontrarán la vida eterna. Escudriñar es darse cuenta de lo que la Biblia significa para nosotros. Amados en el Señor, mientras nosotros empecemos a justificarnos nuestros pecados y a buscar la justificación para nuestros pecados en la Biblia, no hay salvación. Lo siento, no hay salvación. Voy a hablar un poco así, pues. Que la vida del cristiano tiene que ser un constante acercamiento a Dios y descubrir en este espejo perfecto que es la palabra del Señor nuestra situación de vida que estamos viviendo. Cierta vez le preguntaron a un conferencista que estaba predicando la palabra del Señor, alguien con deseo de probarlo le dijo que qué estaba haciendo Dios antes de hacer al mundo. El conferencista no quiso interferir en su conferencia y le dijo, al final te la voy a contestar. Cuando ya terminó de la conferencia le dijo al que le había preguntado, le voy a contestar su pregunta así con mucho gusto. ¿Quiere saber qué estaba haciendo Dios antes de hacer el mundo? Y le dijo, sí, le dijo. Bueno, le dijo, estaba haciendo el infierno para echar a personas como usted. Y lo mandó a la cita bíblica, Mateo 25:41. Es lo que estaba haciendo, dice la Biblia, váyanse al infierno. Allí será el llanto y el crujir de dientes, dice, cuando vayan al infierno que estaba preparado antes de la formación del mundo. Sencillo. La Biblia no necesita que nadie la defienda, ella sola se defiende. Hoy necesitamos volvernos a la gracia divina de Dios. Por Dios bendito, hermano, vivamos en el gozo y en la alegría del Señor. Isaías 48 dice que se marchite la hierba del campo, la flor del campo, pero la palabra del Señor permanezca para siempre. Esta es la palabra de Dios. No hay ningún otro argumento que sea más sabio, más santo y más verdadero que esto que tenemos en la mano, la palabra del Señor. Vamos a leer otro pasaje de la palabra de Dios. Gloria, gloria al Señor. Vamos a leer un pasaje de la palabra de nuestro Dios. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, la gloria es para Él, y bendito sea el Señor. Y bendito sea nuestro Señor, que nos permite la gracia de estar en su divina y santa presencia y gozarnos del amor, de la paz, de la justicia y del gozo y la alegría que nos regala Él con su santo y bendito Espíritu. Bueno es Dios que nos permite esta gracia de estar en su divina presencia. Tenemos que aprender, mis amados en el Señor, a vivir bajo la gracia y el amor de Dios. Tenemos que aprender a vivir en la presencia y en la misericordia del Señor. No nos hagamos daño. No te dañes tú solo. No dañes tu vida. No dañes tu vida. Porque la vida tuya tiene un valor incondicional. Tiene un valor en el cual Dios fue el que te dio ese grande valor que tienes en tu vida. Y hoy puedes adorar a nuestro Dios y estar en su divina presencia. Para gloria y para honra de su santo y bendito nombre estoy diciendo estas cosas, amado.
¿Cuántos hombres preparan largos discursos negando la existencia de Dios? La otra vez hablábamos y predicábamos de cómo aquellos primeros cristianos fueron atacados por estas herejías también. ¿Por qué no hablar de Hechos 16, 17, donde aparecen los epicúreos y los estoicos, que negaban la existencia misma de Dios y decían que el hombre podía alcanzar la plenitud de la vida a través de la felicidad? Cosas que Dios las niega, porque el hombre tiene que entender que solo con la conversión puede alcanzar la vida eterna. Siempre, hermanos, el hombre busca cómo justificar su vida. Siempre, hermanos, el hombre busca cómo dañarse, cómo destruirse. La perversidad de nuestro corazón nos lleva precisamente a apartarnos del amor de Dios. Y te vuelvo a decir algo muy importante, amado hermano. No te hagas daño. A Dios no le vas a perjudicar en nada. Por eso la palabra del Señor es bien clara cuando dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. No olvides esta frase que el Señor dice, que en aquel día muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre predicamos, enseñamos en las plazas, en tu nombre expulsamos demonios. Y Él dirá: no sé de dónde son, no los conozco. No nos dañemos nuestra vida. No permitamos que las circunstancias de la vida nos arrastren a destruir nuestra comunión con Dios. Presta atención a las circunstancias que estamos viviendo y no te prestes también tú a ser parte de esta dificultad que estamos viviendo y la apostasía, que la apostasía lo que hace es negar la existencia misma de la palabra de Dios. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me los llene de bendiciones, y lo que no pueda explicarle yo, se lo va a explicar Dios en su infinita misericordia. Pero humíllese a Dios y pídale a Dios que sea Él el que le permite esa gracia.